Las generaciones más jóvenes tienen un poder adquisitivo un 86% menor que los baby boomers en sus 20 años. Todo gracias al aumento espectacular de los precios de casas, autos y educación. Los millennials y la generación Z reciben muchas críticas por supuestamente gastar su dinero en cosas como tostadas con aguacate, pero ¿es realmente ese el problema? ¿O solo están lidiando con una economía mucho más difícil? Velo por ti mismo. En 2022, cuando el millennial promedio cumplía 33 años, el costo típico de una casa en Estados Unidos era de $433,000, mientras que el ingreso promedio del hogar era de solo $70,000. Con ese ingreso, se necesitarían 6 años de ingresos totales para comprar una casa al contado, lo que suena poco realista. Y es peor en el Reino Unido, donde los costos de vivienda han sido más de 9 veces el ingreso promedio durante la última década. La generación Baby Boomer, nacida entre 1946 y 1964, vivió en una época en la que la vida era mucho más asequible. En 1988, cuando el boomer promedio cumplía 33 años, el precio medio de una vivienda era de $110,000, mientras que el ingreso medio era de $27,000. Eso es una proporción de vivienda a ingresos de 4 años, mucho más manejable. Algunos boomers incluso podían pagar sus casas en solo 1 o 2 años. Entonces, ¿por qué está ocurriendo esto? Como es de esperar, mientras que la inflación ha aumentado constantemente, los precios de las viviendas han crecido aún más rápido. Por ejemplo, una casa de $100,000 en 1990 costaría $377,000 hoy, lo que supera con creces el costo de otros bienes y servicios. Además, en los años 70 y 80, la población de Estados Unidos era menor y había menos demanda de vivienda. Los boomers se casaban más temprano, por lo que combinaban ingresos para comprar casas. Al mismo tiempo, muchos millennials y la generación Z permanecen solteros por más tiempo y viven con sus padres para ahorrar dinero. La matrícula universitaria se ha más que duplicado desde los años 90 y la deuda de préstamos estudiantiles ha alcanzado una asombrosa cifra de 1,7 billones. El saldo promedio de los préstamos al graduarse se ha triplicado a $30,000. No es de extrañar que los jóvenes tengan que posponer algunas decisiones importantes de la vida, como comprar una casa o formar una familia. Y aunque más personas están obteniendo títulos universitarios, los salarios no se han mantenido al ritmo del creciente costo de vida. Los salarios iniciales para los graduados suelen rondar entre los $50,000 y los $60,000, apenas suficiente para cubrir los préstamos estudiantiles, la renta y otros gastos. Y eso no es todo. Los pagos de automóviles han alcanzado niveles récord. El pago promedio es de $716 por mes y los plazos de los préstamos se extienden hasta 69 meses. Las altas tasas de interés empeoran la situación, por lo que muchos jóvenes se ven ahogados en deudas de préstamos para automóviles y tarjetas de crédito. Mucha gente evalúa su éxito en la vida comparándose con sus padres. Si tus papás tenían una situación financiera sólida, es probable que tú también la tengas. Durante mucho tiempo, el objetivo de la mayoría de las familias era sencillo: mejorar en comparación con la generación anterior. Pero eso se está volviendo cada vez más difícil. En la década de 1940, alrededor del 90% de las personas terminaban ganando más dinero que sus padres. Avanzando a aquellos nacidos en 1980, esa cifra ha disminuido a solo el 50%. En otras palabras, la mitad de las personas hoy en día no ganan más que sus padres, y eso representa un gran cambio con respecto a generaciones anteriores. Por lo tanto, no es sorprendente que muchas personas sientan que no están financieramente adelantadas. Una encuesta de CNBC encontró que solo el 36,5% de los adultos dice que están mejor que sus padres. Una porción aún mayor, el 42,8%, dice que están peor. El 20,7% restante siente que están en aproximadamente la misma situación. Y aquí está el detalle. Aquellos en sus años de trabajo más activos, de entre 35 a 65 años, son quienes más sienten el apretón.
Este grupo medio realmente está luchando en comparación con sus padres a la misma edad. Están lidiando con precios de viviendas por las nubes, deudas de préstamos estudiantiles y costos de vida más altos, todo mientras los salarios no se han ajustado. Puedo darte algunos ejemplos más. Entre 2005 y 2014, el 97% de los hogares en Italia vieron estancarse o disminuir sus ingresos. Y si tomamos en consideración los impuestos y beneficios, este número salta al 100%, lo que significa que todos los hogares fueron afectados. Estados Unidos también enfrentó dificultades durante este periodo, con más del 80% de los hogares sin experimentar un crecimiento real en sus ingresos. Afortunadamente, gracias a recortes de impuestos y otros beneficios, la mayoría de las familias aún vieron aumentar su ingreso disponible, el dinero que realmente podían gastar. Y aún así, en ciertos aspectos, las generaciones más jóvenes están en realidad mejor que sus padres. Por ejemplo, cada generación asiste a la universidad a un ritmo más elevado que la anterior. La generación X tuvo más graduados universitarios que los baby boomers, y los millennials son la generación más educada hasta ahora. Casi el 40% tiene al menos una licenciatura, en comparación con solo el 25% de los boomers. Más educación usualmente significa mayores ingresos, lo que podría explicar por qué los millennials, en promedio, tenían más riqueza a las edades de 33 o 34 años que la generación X y los boomers a la misma edad. También hay una mayor calidad de vida. Aunque hoy en día las cosas son más caras, también son mejores en muchos aspectos. Tomemos los automóviles como ejemplo. El coche más económico hoy en día es mucho más seguro, más fiable y está equipado con mejores características que el vehículo más económico de hace 20 años. La tecnología, la atención médica y las comodidades cotidianas han mejorado drásticamente, lo que nos hace la vida más fácil en muchos sentidos. Las generaciones más jóvenes tienen más libertad y protección legal que sus padres. No hace tanto tiempo, la gente tenía menos derechos en cuanto a salario, vivienda y obtención de préstamos. Desafortunadamente, todavía existen brechas salariales y barreras financieras. Pero ciertas leyes han facilitado que las generaciones más jóvenes acumulen riqueza y accedan a oportunidades que sus padres y abuelos encontraron difíciles de conseguir. Curiosamente, los padres todavía mantienen bastante optimismo respecto al futuro financiero de sus hijos. Sí, incluso con todas las dificultades económicas que enfrenta la gente hoy en día. Veamos. Alrededor del 42% de los adultos piensa que la próxima generación tendrá un futuro financiero más sólido, aunque eso baja un poco al 40% para las personas de entre 35 y 64 años, según una encuesta de CNBC. Sin embargo, los padres son aún más optimistas. El 59% dice que sus hijos estarán en una mejor situación, mientras que solo 1 de cada 5 piensa que estarán peor. Entonces, ¿quizás la herencia es la clave? Después de todo, muchos padres planean dejar a sus hijos un impulso económico. Más del 75% dice que dejarán dinero en su testamento. Pero no. Cuando se trata de lo que realmente ayuda a los niños a tener éxito financieramente, la herencia no es la máxima prioridad. Esto es lo que los padres piensan que marca la mayor diferencia. El 43% dice que conseguir un empleo estable es lo más importante. El 20% cree que es una educación completamente pagada. Y solo el 15% dice que lo más importante es la herencia. En otras palabras, aunque un poco de ayuda financiera nunca está de más, la mayoría de los padres creen que un buen trabajo y una educación sólida harán más por el futuro de sus hijos que simplemente darles un cheque. Ahora, volvamos a esos desafíos financieros que parecen infinitos y que enfrentan las generaciones más jóvenes. De hecho, hay ciertos pasos que puedes seguir para mejorar tu situación. En primer lugar, intenta gastar tu dinero de manera inteligente. Por ejemplo, mantén los pagos de alquiler o hipoteca por debajo del 30% de tus ingresos brutos. La misma regla se aplica a los pagos del auto. Manténlos por debajo del 10%. Comienza a invertir temprano y abre una cuenta de ahorros.
Incluso invertir $250 al mes durante 40 años podría crecer a casi 1 millón, gracias al interés compuesto. Además, cambiar de trabajo puede resultar en aumentos salariales del 10 al 30%. Es una manera excelente de incrementar tus ingresos con el tiempo. Haz todo lo posible por pagar primero los préstamos con altos intereses, como las tarjetas de crédito o los préstamos para automóviles. Esto libera dinero para ahorrar o invertir. Y aún así, el debate generacional está lejos de resolverse. ¿Quién lo tuvo más difícil? Las generaciones mayores a menudo critican a las más jóvenes, ya que dicen que no trabajan tanto o están demasiado distraídas por las redes sociales. Pero como vemos, los datos muestran una imagen diferente. Los millennials y la generación Z no son perezosos, solo están intentando navegar en un mundo que está financieramente en su contra. Y aunque es cierto que la sociedad ha progresado de muchas maneras, los desafíos económicos que las generaciones más jóvenes tienen que enfrentar son algo sin precedentes. Entonces, ¿qué opinas? ¿Están los millennials y la generación Z realmente en una situación más difícil que los baby boomers? ¿O todo se debe a que pasamos demasiado tiempo en nuestros teléfonos?